Buenos días, mi nombre es José Tort y hoy vamos a estar trabajando sobre algunos aspectos del desarrollo en los mamíferos. Entonces, vamos a ver primero los inicios de la diferenciación, vamos a hablar en una segunda parte de la inducción y de los genes vinculados con la gastrulación, algo que ustedes ya han venido viendo, pero desde la perspectiva un poco más genética. Vamos a ver los genes Hox en el desarrollo de los mamíferos y vamos a ver también algunas vías de señalización en el desarrollo de los miembros como un ejemplo de adelanto de lo que va a ser el trabajo luego con las discusiones grupales. La primera parte entonces vamos a hablar de las bases genéticas del desarrollo de los mamíferos. El desarrollo de los mamíferos es uno de las áreas y sobre todo el desarrollo humano donde el conocimiento en la biología del desarrollo es más limitado, sobre todo por las dificultades para su estudio, porque se trata de ovocitos pequeños que se desarrollan dentro de otro organismo y eso genera obviamente dificultades, es difícil generar modelos experimentales para esto. eh, y eso nos lleva entonces a que tengamos dificultades para el estudio de este proceso. En ese sentido, em, vamos a ver entonces ahora lo que son algunos de los elementos de las cosas que se saben sobre los primeros pasos de la diferenciación. El inicio del desarrollo en mamíferos tiene que ver con la división a partir de la formación de cigoto para la formación primero de 2 células, 4 células, 8 células y a partir de ese momento donde aparecen 8 células comienza a ocurrir un cambio estructural que se puede visualizar como lo vemos aquí, que es la compactación de ese grupo de células hasta formar una mórula compacta. Esa mórula compacta sufre también entonces un cambio que responde, entre otras cosas, a la expresión de moléculas como son las E-caderinas que permiten la formación de uniones estrechas entre las células que están en la superficie y eso permite el influjo de líquido a través de bombas de sodio, generando entonces ese influjo de líquido una cavidad y esa cavidad es la que vamos a conocer como el blastocele. Aquí estamos mirando en esta imagen que tenemos aquí, donde estamos viendo las uniones estrechas entre las células marcadas en un embrión de ratón y allí vemos cómo se van formando esta cavidad que es lo que nosotros vamos a llamar el blastocele. Esto permite generar entonces una capa celular externa que es el trofoblasto y una masa celular interna. Esta diferencia entre la masa celular interna y la externa es lo que de alguna manera va a dar lugar a dos estructuras. El trofoblasto que dará lugar al corion, que tiene capacidad de invasión y es bueno, lo que va a dar lugar un poco a la placenta, eh, y el macizo celular interno, todavía indiferenciado, que es el que va a dar lugar al embrión. Este es el primer evento de diferenciación que ocurre entonces en los embriones de mamíferos. ¿Qué sucede con la regulación génica en esta primera diferenciación? La etapa de compactación visualiza entonces los primeros cambios de la expresión génica. Hasta el momento de 8 genes tenemos la expresión de algunos genes que se expresan de manera poco clara, pero se empiezan a diferenciar dos grupos de células que expresan distintos factores de transcripción. Algunas células que expresan el factor de transcripción CDX, un gen de la familia de genes de caudal, ¿se acuerdan del gen caudal en Drosophila que determinaba regiones posteriores? Bueno, en los vertebrados, en los mamíferos, tenemos varios genes de la familia de caudal y uno de estos genes, CDX2, se expresa en algunas células, mientras que otras células expresan otro factor de transcripción que es OCT4. Estos genes, estos distintos factores de transcripción, se expresan primero de manera un poco alternada en este embrión, pero luego se empiezan a organizar estas células de manera que las células que expresan CDX2 quedan en la superficie y son aquellas que van a expresar caderinas y van a permitir la cavitación y la formación del blastocele y van a quedar las otras células, las células que expresan OCT4
formando el macizo celular interno como se ve aquí. Aquí tenemos una imagen donde estamos localizando en rojo las células que expresan OCT4 y estamos viendo en verde las células que forman el trofoblasto y vemos claramente la diferenciación de estas células que de alguna manera son las que regulan la expresión. La expresión de CDX2 en las células exteriores regula otros genes de la diferenciación trofoblástica, resultando entonces en una capa externa, el trofoblasto y una masa celular interna. ¿Qué otros genes son los que participan? Bueno, hoy sabemos que hay una serie de factores de transcripción, entre ellos TED4, que regula la expresión de CDX2 y activan genes entonces de la diferenciación trofoblástica. CDX2, este gen tan importante que veíamos que se expresa en estas células del trofoblasto, es regulado por TED4. Para la activación de TED4 es necesaria la función de JAP, un cofactor que entra del citoplasma al núcleo, pero que normalmente es inactivado por fosforilación en respuesta a una señal de otras células, una señal del entorno a través de la vía hipo, que es una vía que tiene que ver con el contacto intercelular. En las células de la superficie no hay activación de la vía de hipo, por lo tanto, esta proteína LATS, que es la que fosforila a JAP y lo inactiva, no está presente y por lo tanto no se pierde la señal de JAP, que no existe entonces en las células internas del embrión, pero sí existe entonces, al no existir la señal de hipo, en estas células de la periferia. En las células de la superficie no hay activación de la vía hipo, por lo tanto JAP puede internalizarse en el núcleo e interactuar con TED para entonces promover la expresión de CDX2 y CX2 va a encender una serie de genes, PSX, HAND, otra serie de genes que van a dar lugar a la especificación de genes específicos de trofoblasto y la diferenciación de estas células en células trofoblásticas. Entonces este es un primer evento de diferenciación muy importante que vemos muy tempranamente en el desarrollo. La segunda decisión, desde el punto de vista de la diferenciación, implica la formación de un disco bilaminar. Las células del macizo celular comienzan a expresar dos factores de transcripción diferentes. Comienzan a expresar GATA6 y NANOG. NANOG se expresa en un grupo de células, mientras que otros grupos de células comienzan a expresar GATA6. Lo que sucede es que estas células también comienzan a reordenarse y a identificarse, a reconocerse por sí mismos y a agruparse y a reestructurarse, de manera que se forman entonces dos capas. Una capa de células que queda internamente rodeadas por un lado por el trofoblasto y rodeadas por otro lado por las células que expresan GATA6. Las células que expresan GATA6 están en contacto con la cavidad del blastocisto y empiezan a forrar esta pared del blastocisto y son los que van a constituir el endodermo primitivo. ¿Está bien? Mientras que, o hipoblasto, mientras que las otras células que expresan NANOG van a formar el hipoblasto. Hay distintos circuitos de autorregulación positiva que mantienen la expresión de estos genes. La expresión de NANOG, por ejemplo, está regulada por SOX2 y por OCT4, que se expresaba anteriormente, de manera que estas células inducen la expresión de la proteína NANOG que se autorregula, se autoinduce, y a su vez esta NANOG en conjunto con estas otras expresa un montón de genes que lo que hacen es mantener estas células como células stem cells, células madre, todavía con una gran potencialidad de desarrollar todo lo que es el embrión. Hay distintas vías de regulación entonces que participan de este proceso. Y allí vemos que
SOX2, la proteína SOX2 y OX4, a su vez se autoactivan y activan análogo. Quiere decir que aquí se forma un círculo virtuoso de retroalimentación que mantiene la expresión de estos factores y por lo tanto mantiene estas células en este estado todavía pluripotente y son las que van a dar lugar al embrión. Quiere decir entonces que en el proceso, en las dos primeras rondas de diferenciación ocurren muy rápidamente en los mamíferos y tienen que ver con la expresión primero de CDX2 y de OX4 que mutuamente se reprimen y que permiten esta primera diferenciación en un trofoectodermo multipotente y un macizo celular interno que es pluripotente. Es decir, partíamos de una célula totipotente y ahora tenemos una célula multipotente que va a dar lugar a tejidos extraembrionarios y un macizo celular interno pluripotente que comienza a expresar y a diferenciarse a partir de la expresión de dos factores de transcripción, GATA6 y NANOG, que son mutuamente excluyentes, en el endodermo primitivo, también multipotente, y el epiblasto que se mantiene con un grupo de células pluripotentes. Entonces vemos que las primeras rondas de desarrollo, el desarrollo temprano de los embriones mamíferos, tiene que ver con la formación de un grupo de células. A partir de las primeras baltómeras, que son totipotentes, una primera división y una primera decisión de destinos celulares que define entre lo que es el trofoectodermo, lo que va a dar lugar a la placenta, y el macizo celular interno, y una segunda decisión que divide lo que es el endodermo primitivo, el hipoblasto, y el epiblasto pluripotente, que es el que va a dar lugar al embrión. Y estos dos tejidos son los que van a dar lugar entonces a la formación de ese disco embrionario bilaminar, porque a partir de esta parte de acá arriba, esto se cavita, esto ustedes ya lo vieron cuando vieron el proceso de gastrulación con los compañeros de histología, formando entonces este disco embrionario bilaminar, que es bien importante para el desarrollo del siguiente proceso que es la gastrulación. Entonces hemos visto que en esta primera etapa hay un par de decisiones de desarrollo muy importantes que tienen que ver con la expresión de factores de transcripción que empiezan rápidamente el proceso de diferenciación celular.